Vamos a otro tema, las 9:06, le damos la bienvenida a Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. Se ha hecho una encuesta de Ipsos específicamente sobre lo que generó toda esta crisis del agro y el impacto que tiene en zonas como Piura, Trujillo, Lambayeque, Ica, que son, digamos, los centros donde se generaron pues estas perturbaciones, estas protestas que finalmente acabó con la derogación de la ley del régimen especial agropecuario. Pero ¿qué piensa la gente sobre este tema y qué piensan los empresarios, los trabajadores sobre este tema? Vamos a conversarlo con Alfredo Torres. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Mónica. A ver, básicamente las preguntas están enfocadas en el otorgamiento de este bono del 30% adicional al sueldo que determinó el Congreso, y leyendo, digamos, los tres primeros cuadros, lo que queda claro es que algunas empresas en un 75% ven probable que se pueda... Sí. Perdón. Sí, te cuento mejor. Es una encuesta de la opinión pública. O sea, lo que hemos hecho es una muestra urbana, rural, como hacemos siempre para las encuestas, digamos, electorales, etcétera. Y lo que es interesante es ver que los resultados son bastante similares en el ámbito urbano y en el rural. O sea, incluso la gente de campo tiene opiniones parecidas a la gente urbana. Y efectivamente, como decías en la introducción, la gran mayoría tiene una preocupación porque, como es bastante lógico, un incremento en los costos de producción, en este caso por una bonificación extraordinaria, puede tener efectos muy negativos en algunas empresas, ¿no? En algunos casos, reducción, ¿no?, de personal, en otros casos, empresas más pequeñas de repente, pasarse a la informalidad. Y en algunos casos que no pueden reducir los costos, pues simplemente dejar de exportar productos porque los precios internacionales están determinados por el mercado internacional y si los costos acá suben por encima, pues no van a poder competir, ¿no? O sea, para la percepción de la gente en este universo es que es muy probable que haya menos personal, es muy probable que haya más informalidad y es muy probable que, digamos, se encarezcan algunos costos en la producción. Eso es básicamente en las preguntas que se han hecho, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? En el caso concreto de la reducción de personal, por ejemplo, el 75% de los entrevistados cree que es probable que algunas empresas reduzcan personal para evitar que sus costos se incrementen. Y lo interesante es que es un resultado muy parejo en todo el país, ¿no? En el ámbito rural es 71%, en el ámbito urbano del interior del país 73%, en fin, en Lima llega a 80%. Entonces, es como que bastante lógico el resultado en el sentido de que muchos peruanos además son emprendedores y entienden que si suben los costos hay que tomar algún tipo de medidas, ¿no? Alfredo, buenos días. Efectivamente hay una gran mayoría que es consciente de que hay una serie de desventajas con las decisiones que se han tomado a nivel del bono adicional del presupuesto agrario. Sin embargo, notamos en esos días que la participación en manifestaciones en favor de estas medidas justamente fue masiva, fue muy grande. ¿Cómo se puede explicar esto? Porque podría ser hasta cierto punto contradictorio, ¿no? Hay aceptación, participación, pero hay un nivel de desconfianza muy grande. Claro, es una buena pregunta. Eso lo hemos medido en una encuesta anterior. La gente diferencia muy bien entre lo que son marchas pacíficas y lo que son bloqueos de carreteras. Entonces, la gente lo que tuvo es una participación muy amplia en las marchas de noviembre, ¿no?, que llevaron a la caída del gobierno de Merino. No ha habido el mismo apoyo para los bloqueos de carreteras. Cuando hicimos encuestas sobre ese tema, la gran mayoría, del orden del 80%, estaba en contra de los bloqueos porque evidentemente perjudican los derechos de las personas que están transitando, perjudican la economía del país, en fin. Lo que había, claro, eran algunos cientos o miles, no sabemos, de personas tomando las carreteras en algunos de estos, en dos valles en realidad del país, y lo que falta entender es estas personas que estaban ahí, que los motivaba. Era una motivación política, o eran trabajadores informales a los cuales no se les respetaban los derechos. Ese es el tema que es un trabajo de investigación que va más allá del alcance de una encuesta para entender realmente la motivación de las personas que tomaron esas carreteras, pero eran una minoría respecto del conjunto nacional que estaba en contra de la toma de carreteras. Alfredo Torres, una de las preguntas que ustedes hacen revela que una gran cantidad de los encuestados espera que el reglamento, que debe ser publicado todavía, garantice sobre todo empleos formales. Y llama la atención esto porque durante la crisis
Se habló mucho de la informalidad, pero ahora está saliendo a luz que son empresas, las formales naturalmente, que generaban más empleo que en otros sectores. De manera que la expectativa de un reglamento que esté orientado a garantizar creación de empleo formal corresponde con una percepción correcta de lo que venía teniendo lugar. Sí, lo que ocurrió es que se sacó una ley a la carrera por presión, pues estos bloqueos de carreteras, y que va a tener estas consecuencias que la mayor parte de la ciudadanía percibe con claridad, y entonces ahora viene el reglamento. El reglamento tiene que actuar dentro del marco de la ley, pero en la medida de lo posible, lo que la ciudadanía está pidiendo es que se priorice la creación de empleos formales y no la destrucción de empleos formales, que sería, digamos, ir más allá del reglamento simplemente por temor a la presión social, ¿no? Ese es un poco el mensaje que me parece que fluye de esa respuesta. Y importante también uno de los cuadros sobre la cantidad de gente que está, o algún miembro del hogar que está vinculado a eventualmente o permanentemente a la agricultura, ¿no? En total, en promedio, dicen un sí, un 36%, un no 64%. En el caso, digamos, de Lima es bastante menor, pero cuando hablamos en el sector rural, ya pues se convierte en un 70% de la gente vinculada a alguien que está en el sector agrario. Es decir, la importancia radica también en eso, ¿no? Por supuesto, es un sector que tiene una gran llegada, no solo por empleos directos, sino porque efectivamente hay muchas personas vinculadas a nivel familiar de una u otra manera con la actividad agropecuaria, y porque ha sido pues uno de los grandes motores de crecimiento en los últimos 20 años, de los cuales hemos sido todos testigos, ¿no? Entonces, en medidas como esta ley que se ha sacado apresuradamente, lo que están haciendo es apagar uno de estos motores de crecimiento, como decía ayer Gianfranco Castarelli en una columna del Comercio. Es un tema bien importante, ojalá se pudiera revisar la ley en su conjunto, pero en todo caso ojalá el reglamento ayude a que el efecto no sea tan negativo como tenemos muchos, ¿no? Es importante además conocerlo lo más pronto posible para evitar cualquier circunstancia de duda que podamos tener frente al reglamento y que sea efectivo. Muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros aquí en Ampliación. Carlos, antes de ir al corte, tenemos un dato del Congreso, cuéntanos. Ya que estábamos hablando justamente de las protestas agrarias, ya debe empezar en minutos la comisión permanente que ha citado hoy a la presidenta del Consejo de Ministros y al titular del Interior para que justamente expliquen las acciones policiales durante estas manifestaciones, estas marchas. Lamentablemente dejaron 2 personas fallecidas, pero eso tendremos en minutos nada más con relación al Congreso de la República. Muy bien, vamos a una pausa. A esta hora en Ampliación de Noticias regresamos con más.